Esta noche nos acompaña el señor Eric Guillén, profesor del TEC, para abordar el tema de la sucesión en empresa familiar. Buenas noches, don Eric. Buenas noches, Nilsen. Y es que precisamente ese es el tema de este mes, de estas semanas que hemos tratado todos los jueves, empresas familiares, y así lo hemos abordado. ¿Por qué sucesión? ¿Por qué es un tema importante en empresas familiares? Sí, hay que tener claro que la sucesión en cualquier negocio es vital. En algún momento McDonald's estuvo en problemas porque no tenía un sucesor. El problema es que una empresa que no sea familiar, una buena selección, traes una persona adecuada y la persona asume y sigue adelante. En una empresa familiar es distinto, porque tiene que ser de confianza de la familia, tenemos que conocerlo y muchas veces se asumen empresas que no estaban bien organizadas, todo estaba en la cabeza del líder o del fundador y hacerse cargo cuesta. Entonces ese tipo de detalles hace que no es cualquiera el que se pueda hacer cargo de ese tipo de empresas. Ahora bien, la sucesión, ¿cómo se empieza a hablar, cómo se empieza a conversar este tema? Lo ideal es que sea el fundador, si es primera generación o el líder actual, el que decida arrancar el proceso. Es un poco complicado porque yo tengo que decir, bueno, voy a planear mi salida. A la gente no está pensando en eso, está pensando Normalmente en no le gusta ese tema. No le gusta. Y menos si el tema representa, bueno, voy a pensarlo antes de morirme. Hablar de la muerte es otro tema absolutamente tabú. Entonces, si el líder entiende que es más importante la continuidad del negocio, por el bien del negocio, los empleados, de la familia, va a ver que su función es pasajera dentro de una organización. Y al ser pasajera tiene que preparar el siguiente relevo. Nos hacen una pregunta con la tercera generación, Sí. que por lo general es la que mayormente han hecho comentarios por acá en las redes sociales de que presenta algún problemita. ¿Cómo hacer este tema ya de sucesión puntualmente para tercera generación? Una de las cosas que hay que ir preparando desde pequeños a los muchachos, que vayan a la empresa, que conozcan cómo se hacen las cosas, que le cueste, que no van a llegar a la gerencia a trabajar unas vacaciones, no van a empezar en una división, van a trabajar de vendedores, de rutero, de display, en la bodega. Si logran conocer al abuelo es importantísimo porque el abuelo les va a dar ese pase de la esencia del negocio, y si no, que sean los tíos y los papás los que logren transmitir eso, pero que ojalá ellos se vayan identificando. Formarlos, que vean que las cosas cuestan, que empiecen desde abajo, que conozcan la empresa es una parte importante, no que lleguen directos a una posición de jefatura. ¿Qué pasa cuando no existe un líder en la empresa y se viene el tema de sucesión? Sí, algunas veces lo que se prepara hay posibilidades. Si del todo no hay un líder, entonces habrá que traerlo de afuera. Entonces, que la familia esté clara qué perfil es el que va a cumplir, qué características tiene esa persona. De pronto podría ser que no esté en este momento, qué sé yo, decir, bueno, los muchachos tienen apenas 15, 18 años, ocupamos a alguien que esté aquí unos 12, 15 años, mientras los muchachos se van metiendo en el rol, se acomodan, se acostumbran, y de pronto él mismo se le dice, mire, usted va a estar aquí por 10 o 15 años máximo. Eric, lo importante es que esa persona de afuera sea un profesional. Sí. Sí, en eso hay que tener... No que sea un amigo de la familia porque está desempleado y queramos incorporarlo en la empresa. Sí, parte de lo delicado en lo de la empresa familiar es que muchas veces escogen no al adecuado, sino al que es familia. Y es un problema. Ocupamos que sea adecuado y si además es familia, buenísimo. Para que apoye la sucesión. Exacto. Entonces, desde ese punto de vista, el traer gente que apoye es importantísimo, pero que sea gente de buen calibre. Ahora, ¿quién debe de asumir eventualmente las riendas cuando sí existe, digamos, ya toda una estructura de junta directiva, un consejo familiar y demás, que era lo que hablábamos la semana pasada con Rodolfo Carrillo, el tema de la gobernabilidad y la estructura? ¿Quién debería de asumir este tema de la sucesión cuando tal vez alguien se esquinea y dice, no, mejor todavía no, pensemos en otro momento? Sí, el llamado a la junta directiva, porque cumple varios elementos. Va a ser un análisis objetivo. Es decir, la selección no es porque es mi sobrino, sino porque esta es la persona competente. Entonces la junta directiva debe revisar los candidatos, debe establecer cuál es el perfil de entrada, es decir, bueno, para trabajar en esta empresa de ingeniería, mínimo tenés que ser ingeniero, tenés que hablar 2 idiomas, tenés que haber trabajado en otra empresa. Entonces dejar claro cuál es el requisito para todos los que quieran aspirar, empezar a monitorear los candidatos, ayudarles de pronto con alguna formación, con alguna capacitación, que vayan rotando dentro de los diferentes puestos de la empresa y que se vayan preparando para determinado momento, que sea junta directiva con un análisis objetivo, el que diga, bueno, de esta terna,
vamos a escoger a esta persona, porque es la adecuada. No porque es el hijo mayor o porque pasa mucho el tema del machismo. A veces no se le quiere dar la rienda a la empresa a la mujer porque es mujer, cuando está listísima y preparada. Y se opta por un hombre que de pronto no es el correcto. Entonces, junta directiva va a decir, sea mujer, sea hombre, sea mayor, sea menor. Entonces, eso ayuda muchísimo. Eric, el valor agregado que le puede dar la sucesión a una empresa familiar, ¿cuál es? Gran parte del problema de que la sucesión no se dé es que al cerrar una empresa vas a perder conocimiento, clientes, contactos, proveedores, vas a cerrar posibilidades de trabajo, entonces se pierde un montón de conocimiento que al final de cuentas genera valor en la sociedad, genera riqueza al país. Entonces el poder conservar todas estas empresas para que sigan es garantizar un reservorio económico de riqueza para que siga produciendo. Mentira que una empresa nueva genera tanto como una en marcha. Entonces eso es lo importante, que estas compañías sigan adelante. A la hora del desarrollo, ya cuando es una empresa muy consolidada y se quiere hacer este tema de sucesión por X o Y motivo que pasa en la estructura jerárquica, ¿cómo hacer la evaluación de entonces decir, bueno, qué pasa si mi segunda generación no está involucrada y mi tercera tampoco quiere estar involucrada? Aquí hay una posibilidad, y es que no necesariamente el sucesor tiene que ser familia. Una de las cosas que se habla mucho es que los hijos o los nietos sean accionistas responsables, dueños responsables. Es decir, puede ser que vos te quieras dedicar al periodismo y a una empresa a la familia, pero bueno, el día que haya junta directiva, vos sabes leer un estado financiero, entendés cuáles son los nichos de mercado de la empresa, entendés cómo funciona, entonces vos en la silla de director tenés una visión clara del negocio sin ser el gerente. Porque entonces cuando el gerente se siente con la junta directiva, todos hablan el mismo idioma y entienden. Entonces, digamos que no es absolutamente necesario que el sucesor sea familia, pero sí es muy importante que la familia que se va a hacer cargo del negocio sea gente que pueda dirigir bien el negocio, si no hubiera nadie que se pudiera hacer cargo. Por aquí nos hacen un aporte y con esto terminamos. Ojalá que el sucesor tenga ese talento empresarial. Eso es realmente lo que siempre se busca cuando se hace un tema de sucesión. Don Eric Guillén, profesor del TEC, gracias por habernos acompañado. Mucho gusto. Esta noche en nuestro programa de Visión Empresarial.